Dios los bendiga, mis hermanos, bienvenidos en esta tarde para estudiar, ¿verdad? El libro de la verdadera fortaleza. Me da gusto que nos acompañen en esta tarde. Vamos a seguir viendo todos estos temas que hemos estado viendo tan interesantes, tan bonitos. Me da gusto que siga adelante, que no se los pierda. Vamos a seguir con este tema que hemos estado viendo acerca de las emociones, ¿verdad? Estamos en esta parte de que nuestras emociones no tienen que ir más allá, sino que Dios nos enseña a que aprendamos a someter nuestras emociones, así como tenemos que someter nuestra mente, también nuestras emociones. Y pues vamos a orar para dar inicio a este tiempo. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Yo te pido por mis hermanos y mis hermanas que se conectan, mi Dios, que disponen en su corazón seguir aprendiendo de ti. Seguir, Señor, ellos llenándose de tu palabra para que tú nos enseñes y que seamos guiados siempre bajo tu dirección, bajo tu voluntad, que conozcamos cada día más. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, bienvenidos entonces en esta tarde. Nos quedamos en esta parte donde dice instrumentos de justicia. Ya vimos que nuestras emociones nos pueden llevar a cometer muchos pecados, a cometer muchos errores si nos dejamos guiar por las emociones. Dice que las verdaderas emociones comienzan con Dios. Las emociones de Dios son nuestra brújula. Hemos visto que Jesús mismo en su palabra nos ha dejado en claro, ¿verdad? Que Él también tuvo emociones, también lloró, también se sintió solo, también se sintió triste, también se enojó, ¿verdad? Emociones que compartimos como seres humanos y que Jesús mismo experimentó, pero sus emociones eran emociones santas. Y queremos también, nosotros también como personas debemos de tener esas emociones como las de Jesús, no emociones con cosas negativas o con pecado. Necesitamos su ayuda para aprender que las emociones y los deseos son santos, porque nuestras emociones pueden verse distorsionadas o manipuladas. Podemos sentirnos bien respecto a algo que Dios dice que está mal. Por ejemplo, usted y yo podemos pensar que estamos actuando, que estamos sintiendo, que estamos haciendo cosas bien, cuando realmente es algo que Dios dice que está mal. Por ejemplo, un ejemplo de esto podría decir yo, cuando amo a alguien, el amor es algo bueno, es una buena emoción, es un buen sentimiento, pero cuando estoy amando a alguien por arriba de sobre mí, por arriba de sobre Dios, de sobre todas las cosas, entonces ya es un amor distorsionado, porque dice la palabra de Dios que Dios es nuestro primer lugar. A Él debemos amar por sobre todas las cosas. Y cuando amamos a otra cosa antes que Dios, o cuando nos amamos nosotros mismos antes que Dios, ya estamos teniendo un sentimiento que ya está encaminado de una forma negativa. Le damos gloria a Dios cuando nuestros sentimientos y deseos se alinean con los de Él, cuando corremos a buscarlo, cuando nos damos cuenta de que no es así. Las emociones no existen para nuestro propio bien, sino para la gloria de Dios. Dios nos hizo con emociones para que las usemos para la gloria de Dios, no para mi beneficio propio, no para mí. Por ejemplo, hay sentimientos, ¿verdad?, que son buenos o emociones que son buenas, pero de cierta forma las tornamos negativas porque el pecado que hay en nosotros nos hace actuar o distorsionarlas a tender a hacerlas negativas. Y Dios actuó en estos sentimientos con una forma positiva. Por ejemplo, el sentimiento del celo. El celo, dice la palabra de Dios, que Dios es un Dios celoso. La palabra de Dios también nos enseña que Jesús
cuando entró al templo y miró que andaban ahí vendiendo y cambiando cosas, haciendo tranzas, ¿verdad? Dice que Jesús se molestó y sintió un celo. Entonces, la palabra, el celo es bueno cuando es de parte de Dios en esa forma, pero un sentimiento como el celo, de una forma negativa, como nosotros los humanos a veces tendemos a reaccionar, es cuando estamos celosos o celosas. Muchas personas han llegado a asesinar a alguien por los celos que siente, ¿verdad? Ha llegado a engañar a otra persona por los celos que siente. Entonces lo tornamos de una manera negativa. Otro sentimiento, por ejemplo, el temor. El temor, dice la palabra de Dios, que a Dios debemos de tenerle temor. Pero no habla un temor como terror, sino un temor reverente, o sea, en otras palabras, un respeto por Dios, un temor a que donde quiera que yo esté, debo de guardar mi vida porque sé que Dios me está mirando y está observando cómo es que yo actúo. Pero el temor, llevándolo a esta forma negativa, muchas personas se estresan, caen en tentaciones, ¿verdad? O el temor los paraliza. El temor provoca que se hagan adictos. Por ejemplo, hay personas que tienen tantos temores que empiezan a tomar pastillas y se empiezan a drogar y terminan siendo adictas. Entonces, el temor, si no es de una forma santa, va a ser de una forma negativa. El odio, ¿verdad?, que nos lleva a matar, a la amargura, a destruir las vidas de las personas. El amor ya vimos que es un sentimiento puro, pero la palabra de Dios nos enseña cómo es el amor. Dice que el amor todo lo soporta, todo lo cree, el amor todo lo puede. Pero cuando nosotros a veces lo tornamos este sentimiento de una forma negativa, el amor lo volvemos como algo muy posesivo, ¿verdad? Somos celosos, somos envidiosos, somos egoístas, porque a veces el amor queremos que la otra persona nos supla todas las necesidades que yo necesito, y eso creemos que es el amor. Entonces, otro sentimiento puede ser la alegría. Hay personas que están alegres, pero que se tornan en borracheras, en rienda suelta a la carne, ¿verdad? Darle todo lo que la carne pide, y eso es llevar los sentimientos a una manera negativa. Ahora, si yo tengo alegría y lo voy a llevar a un lugar, a esos deseos santos, voy a alabar a Dios. Dice la palabra de Dios, si alguien está contento, alabe al Señor, glorifique a Dios. Entonces la alegría se va a tornar en alabanza. Y así podemos ver muchos de los sentimientos que, si nosotros los volcamos o los dirigimos conforme la voluntad de Dios, van a ser sentimientos santos, sentimientos buenos, bien encaminados, bien dirigidos. Pero si mis emociones dejo que entren y lo torno de una forma negativa, pues me voy a convertir en una mujer o en un hombre envidioso, estresado, malhumorado, irritable, borracho, pendenciero. Todo ese tipo de cosas es lo que ocasiona nuestras emociones. El pecado arruina el buen don de Dios de llevar nuestras emociones a la dirección correcta. En lugar de dirigir nuestro afecto hacia Dios, el pecado lo dirige hacia nuestras emociones hacia otros. Por ejemplo, nos volvemos egoístas, ¿verdad? Luchamos contra la autocomplacencia, los deseos, las pasiones y toda clase de obsesiones y adicciones. El pecado despierta en nosotros deseos de tal manera que nos corrompe, nos distorsiona nuestras emociones y nos usa como instrumentos de injusticia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque el pecado provoca que en nosotros haya sentimientos. O sea, los sentimientos son de parte de Dios, pero esos sentimientos se tornen de una forma negativa.
El enemigo provoca que nosotros dirijamos mal, ¿verdad? El amor, dirijamos mal el temor, dirijamos mal la alegría y lo encaminemos a autocomplacernos, a cumplir nuestras pasiones, nuestros deseos y no guiarnos conforme la voluntad de Dios. Pero Dios dice, provee la solución en Tito 3 del 3 al 7, dice, porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos, de placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiando y odiando unos a otros. Odiados y odiando unos a otros. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad. Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por su misericordia nos salvó, lavándonos, regenerándonos y dando nueva vida en el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo para que después de hacernos justo por su bondad tengamos la esperanza de recibir una herencia de la vida eterna. Entonces dice la palabra de Dios que antes éramos de esta forma, rebeldes, insensatos, esclavos de los placeres, de la maldad, pero ahora por su Espíritu Santo Él nos ha renovado y nos está enseñando a que aprendamos a guiarnos con nuestros sentimientos, a guiar a nuestros sentimientos. Cuando Cristo salva nuestra alma, nos salva de ser esclavas de toda clase de pasiones y placeres. En otras palabras, ya no somos esclavos, o sea, ahora su carne ya no va a tener ese dominio. Usted va a poder dominar su carne, usted va a poder dominar su cuerpo, va a poder dominar, ¿verdad? El no hacer algo, porque la palabra de Dios dice que ahora Dios nos da dominio propio, de modo que nuestras emociones puedan funcionar como deben hacerlo. Ya no estamos a merced de nuestras emociones. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para responder de manera correcta. Ya no es que usted diga, ay, es que no puedo dejar de sentir esto. Sí lo puede dejar de sentir. Inclusive, si usted se pone a pensar en la definición de amor, dice que el amor no es un sentimiento, sino el amor es una decisión. Es algo que usted decide todo continuamente. Usted decide amar a las personas que le rodean, usted decide amar a su cónyuge. Entonces, vemos que en el amor entra lo que es la voluntad, lo que es el pensamiento también. No es algo que se desboca, que dice, no, es que yo amo y no puedo dejar de amar. No es así. Entonces tenemos que tener dominio propio, porque el Espíritu Santo nos ha dado esa capacidad de dominar nuestras emociones. Tome el control de sus emociones. Dice, la mujer fuerte controla sus emociones, la mujer débil es controlada por sus emociones. La mujer fuerte es capaz de someter sus emociones, pero la débil se deja llevar por sus emociones. Por eso decía que las mujeres de Éfeso cometían todo tipo de pecados porque se dejaban llevar por las emociones. Ay, es que me habló bien lindo, ¿verdad? Y se iban con aquel fulano porque se dejaban llevar por sus propias pasiones, por sus propios deseos. Su cuerpo, sus emociones les decían, ándale, ve, y pues no eran capaces de decir no. La Biblia nos anima a que nos liberemos de todos los sentimientos desagradables. En cambio, nos muestra que Dios tiene un propósito para esos sentimientos. Las emociones presentan una oportunidad para alentar la mente y comprometer la voluntad. Son esenciales en el proceso de tomar decisiones sabias y actuar de la manera correcta. Entonces, es muy importante que usted aprenda que nuestras emociones no nos van a dirigir. No es que usted diga, ay, es que yo ya no siento ir a la iglesia. Cuando usted tiene convicciones firmes de la palabra de Dios,
Usted va a la iglesia no porque usted sienta, sino porque usted ha creído en Jesús, usted sabe quién es Jesús, sabe quién es Dios. Hace poco mi hijo decía, mamá, si yo no miro a Dios, es que Dios no existe. Le dije, mira, ahorita es de noche y no está el sol. ¿Tú sabes que existe el sol? Dice, sí, yo lo miro todos los días. Le digo, pero ahorita no lo estás viendo. Entonces, él entendía que aunque no lo estuviera viendo, realmente existe. Y cuando nosotros hemos tomado convicción de que Dios existe, de que Dios es nuestro creador, de que Jesucristo nos rescató, entonces nuestras emociones no van a dominarnos, de decir, no, es que hoy no tengo ganas, es que hoy no quiero, sino usted va a tomar decisiones firmes de seguir haciendo la voluntad de Dios. Las emociones presentan una oportunidad para alentar a la mente y comprometer a la voluntad, ¿verdad? Entonces, nuestras emociones nos ayudan a que nuestra mente empiece a razonar y a pensar y entonces eso mismo nos va a ayudar a que nuestra voluntad también se ponga en orden. ¿Se acuerda que hemos visto que tenemos que alinear nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones juntas? Es como vamos a caminar de la manera correcta. No podrá convertirse en una mujer fuerte si no toma el control de sus emociones. He aquí algunas recomendaciones que ayudarán a comenzar. Y la primera recomendación que da esta autora, ¿verdad? Mary Kassian. Número 1, examine sus emociones. Es tan importante investigar dentro de nuestro corazón qué sentimientos estoy teniendo, qué emociones está habiendo en mi vida. Por ejemplo, hay personas que tienen tiempo pasando depresión. Sabe que la depresión es una enfermedad, pero ¿por qué llegó esa depresión a mi vida? ¿Qué lo ocasionó? ¿Qué lo causó? Tenemos que ir hasta lo profundo de nuestro corazón e investigar cuál fue esa semillita que causó esa depresión. No, pues la muerte de un familiar, la pérdida de algo, etcétera. Pero tenemos que ir a buscar qué es lo que ocasionó ese sentimiento. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿verdad? Muchas hermanas, o sí, siendo hermanas, ¿verdad? Tienen odiado a su esposo para todos los días de su vida y siguen viviendo juntos y lo odian a muerte porque a lo mejor les hizo algo, ¿verdad? Pero no han sacado eso de su corazón, no han ido a la raíz del problema, porque dicen, sí, ya te perdoné, pero no lo pueden amar, no pueden volver a tener esa comunión, esa armonía que en un principio. Entonces es bien importante que vayamos a nuestro corazón y preguntemos, ¿por qué estoy teniendo este odio? ¿Por qué estoy teniendo esta envidia? ¿Por qué estoy teniendo este sentimiento negativo hacia otra persona? Tenemos que ver cuáles son es importante que examinemos nuestras emociones, sobre todo nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? Nuestros deseos más profundos que hay dentro de nuestro corazón. La mujer que es sabia extraerá esta información como un balde de agua de un pozo profundo. Si usted se da cuenta, lo que le estoy diciendo, lo que la hermana nos está diciendo, ¿verdad? Es que vayamos hasta lo más profundo de nuestro corazón y saquemos todo aquello que a lo mejor ni cuenta nos hemos dado, que está repercutiendo hasta ahora en nuestras vidas. Hay emociones, hay sentimientos que nos han estado dañando durante años que ni cuenta nos hemos dado, sentimientos que guardamos en nuestro corazón, que no dejamos ir en algún tiempo, que no perdonamos, que no
que no fuimos capaces de confesar, cosas que tenemos ahí guardadas. No siempre es fácil, ¿verdad?, evaluar nuestra manera precisa, nuestras propias emociones y nuestras motivaciones. Sin embargo, el Señor conoce nuestros verdaderos sentimientos. Jeremías 20:12 dice en la versión Dios habla hoy: Señor Todopoderoso, tú que examinas con justicia, tú que ves hasta lo más íntimo del hombre, hazme ver cómo castigas a esa gente, pues has puesto mi causa en tus manos. Permite que Dios te ayude con el proceso. Es bien importante entonces que vayamos a nuestro corazón y saquemos todos esos sentimientos o todas esas motivaciones, todas esas cosas que estamos haciendo, el por qué las estamos haciendo, por qué estamos actuando de esa manera. Decía ahí, incluso hacemos cosas que parecen que no son malas, pero tienen una mala intención. Por ejemplo, hay mujeres que se visten de una manera provocativa y no es nomás por ellas mismas sentirse mejor, sino a veces es porque quieren conquistar a alguien en específico, ¿verdad? Y no está mal conquistar a alguien en específico siempre y cuando no sea de otra persona. Entonces hay que ver cuáles son las motivaciones. Si nuestra motivación, incluso, ¿verdad?, cosas que pareciera que no son nada malas, hay que ver con qué intención la estamos haciendo. Por ejemplo, personas que publican en el Facebook alguna comida, algún vestido, algún viaje. ¿Cuál es mi motivación? Es a lo mejor lo estoy haciendo con un corazón sano de decir, miren, ¿verdad?, lo que dice, o por querer lastimar, humillar, presumir, ¿verdad? Cuando ya nuestra motivación es de una manera negativa. Cuando todo es con como dice la palabra de Dios, piensen en todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, en eso piensen. Si tenemos un corazón libre, ¿verdad?, de hacer las cosas con motivaciones sanas, podemos hacerlo, pero hay que ver cuáles son las motivaciones o cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo. 2. Use las emociones como un indicador más que una guía. Fíjese qué importante es esto. Una vez que hayamos identificado nuestras emociones, nos revelarán acerca de cuán alineado está nuestro corazón con el Señor. Esto que usted haga de sacar de su corazón todas esas cosas, usted va a ver qué tan alineado está con Dios o qué tan mal anda, ¿verdad? El problema con las mujeres de voluntad débil, que se dejan llevar por las pasiones, las mujeres de Éfeso tenían el mal hábito de dejar que sus emociones guiaran sus comportamientos. Sin embargo, las emociones fueron creadas para funcionar como un indicador y no como una guía. Somos como los indicadores del tablero de un carro, no como el volante. Fíjese qué importante es eso. O sea que nuestras emociones nos van a alertar, ¿verdad? Cuando se prende ahí el foquito de check ahí en el carro, es porque algo anda mal en el carro. Y es que porque tenemos que poner atención qué es lo que está ocasionando que este carro se esté dañando. Las emociones que nosotros podamos ver son las que nos van a indicar cuán alineadas estamos con Dios o qué tan mal andamos. Y como dice aquí, no es el volante, las emociones no nos van a dirigir, sino nos van a enseñar qué hay dentro de nosotros. Yo se los he compartido a la iglesia y se los comparto a ustedes. En una ocasión yo sentía el grande deseo, ¿verdad?, de tener, ¿cómo se dice?, de caerle bien a una persona que yo sentía que no le caía bien. Entonces, como esa persona siempre me traía de bajada de que estaba gordita y que no sé qué, me puse a hacer ejercicio, me metí al gimnasio. Y después yo empecé a ver cuál fue la motivación
o por qué yo estaba yendo al gimnasio. Si usted ve, ir al gimnasio no es malo, hacer ejercicio no es malo, sino que mi motivación era la que estaba mal. Mi motivación era por darle gusto a aquella persona. Entonces, cuando yo revisé mi corazón y dije, esto no está bien, porque no lo estoy haciendo por mí, no lo estoy haciendo por mi esposo, lo estoy haciendo por una persona exterior para caerle bien. Entonces, ya no es, estas motivaciones ya no son buenas. Cuando tú tienes una necesidad de aceptación de otras personas, cuando tú haces algo simplemente por embonar en el grupo de alguien, cuando tú haces otras cosas por otras motivaciones que no son las correctas, esto es cuando ya las cosas están mal, aunque no sea algo, aunque no sea necesariamente un pecado, ¿verdad? El tablero nos brinda información sobre cómo está funcionando el vehículo. Del mismo modo, nuestras emociones proporcionan información sobre nuestra condición espiritual. Y esto es bien importante porque cuando usted empieza a sacar lo que hay en su corazón, usted se empieza a dar cuenta de quién es usted, de cuáles son sus intenciones ante todas las cosas, si está actuando con amor, con bondad, con verdad, o si está actuando con malicia, si está actuando con ira, con celo, ¿verdad? Con cosas negativas. Mateo 6:21 dice, porque de donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón, ¿verdad? De nuestro corazón es donde salen las cosas buenas y también las cosas malas, porque dice la palabra de Dios que una fuente de agua, ¿verdad? No puede dar agua dulce y agua amarga, sino que o da agua dulce o da agua amarga. Entonces no puede haber las dos cosas. Las emociones me dan la oportunidad de evaluar y comprender qué está sucediendo en mi corazón. ¿Qué está provocando esta emoción? Usted debe de preguntarse, esta emoción que yo tengo, no, ya sea ira, enojo, lo que sea, ¿qué está provocando en su vida esa emoción? Otra pregunta, ¿valoro lo que Dios valora? Esto es bien importante. Valora, usted está valorando lo que Dios valora. Yo cuando leía el libro de la hermana, yo decía, Dios mío, que está alta, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? El estándar que tenemos que cumplir. Hay cosas que usted dice, santo Dios, me falta mucho, ¿verdad? Hay muchas cosas que cada día aprendemos, que cada día nos damos cuenta que tenemos que ir sacando y limpiando nuestro corazón, ¿verdad? Todos los días tenemos que desmancharlo. Y es bien importante que pensemos esto, valoro lo que Dios está valorando. Si yo digo, ay, pues es que fulano me dijo, me pegó, yo también voy a ir a decirle y a hacerle. Entonces no estoy valorando lo que Dios valora, porque Dios dice, ama a tu prójimo. Cuando yo valoro lo que Dios valora, entonces empiezo a amar a mi prójimo. Y no me importa si él me ofendió, si él me pegó, si él me dijo, etcétera, porque estoy valorando lo que Dios valora. Pregúntese si su corazón está valorando lo que Dios valora. Deseo las cosas que Él dice que son valiosas. Realmente anhelo y digo, yo quiero todo lo que Dios dice que es valioso. Quiero hacer las cosas como Dios quiere. Cuando nuestro corazón es ese corazón, vamos por buen camino. Pero cuando nuestro corazón sigue empecinado en pensar en nosotros mismos, en ensimismarnos, en ser egoístas, siempre vamos a tener los sentimientos negativos. Vamos a ser celosos, vamos a ser temerosos, vamos a tener odio, vamos a ser rencorosos, vamos a tener envidia. Todos esos sentimientos negativos vienen porque somos egoístas, porque no pensamos y ni deseamos las cosas que Dios desea o que Él valora, que Él le importa. 3.
Aconséjese sabiamente a sí misma. Una de las mejores maneras de entrenar nuestras emociones es hablándole palabras de verdad, tal como lo hacen con los pensamientos, ¿verdad? Así como cuando Satanás le decía a Jesús, manda que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús contraatacaba al enemigo con la palabra. Y el enemigo le aventaba un dardo, ¿verdad? Decía, haz esto. Y Jesús le contestaba con la palabra. Y de la misma forma, nosotros tenemos que aconsejarnos nosotras mismas. A veces viene el temor a nuestras vidas y nos dice, te vas a enfermar, no, te va a pasar esto, y no, que te va a pasar lo otro, te va a suceder aquello, y llega el temor de tal forma que nosotros vivimos en temor, pero debemos de contrarrestar o contraatacar estos pensamientos y estos sentimientos de temor con la palabra de Dios. Hay un texto que a mí me gusta mucho cuando yo empiezo a querer sentir temor. Digo, en el día que temo, yo en ti confío. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No sabemos qué nos depara cada día, porque cada día es del Señor, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Así es de que en el día que yo tengo temor, yo confío en el Señor. Y cada uno de nosotras tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjense cómo el salmista se daba ánimo. Decía, ¿por qué te agüitas? ¿Por qué estás triste? Levántese, ánimo. Espera en Dios, porque Dios es mi salvación y Él va a estar ahí y Dios te va a ayudar. Entonces tenemos que recurrir a la palabra para levantar nuestro ánimo. Hay veces que nuestro ánimo anda por el piso, ¿verdad? Todos tristes, todos decepcionados, agüitados, pero debemos ir a la palabra para recargar nuestras pilas espirituales. David tenía el hábito de aconsejarse a sí mismo, especialmente cuando parecía que sus emociones lo abrumaban. David se decía unas palabras de ánimo para acordarse de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué ha hecho y qué ha prometido hacer? Cuando usted se encuentre en estos momentos, recuérdese lo que Dios hizo en el pasado en su vida. Cómo Dios lo sanó, cómo Dios lo rescató, cómo Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Recuérdese lo que Dios le ha prometido. Dios me dio esta promesa y siga adelante, levántese en el nombre del Señor. En otras palabras, la manera de manejar las emociones negativas es desarrollándose a sí misma en la fe, pidiéndole ayuda al Señor y manteniéndose en el amor de Dios. Para nosotros poder dominar estas emociones que a veces nos traen por el piso, tenemos que nosotros ir a la palabra del Señor y levantar nuestro ánimo con la palabra de Dios, aumentando nuestra fe. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es de que usted necesita escuchar la palabra de Dios en esos momentos en que sus emociones están distorsionadas, para que sean encaminadas por esas emociones santas. ¿Se nos acabó el tiempo? Se nos terminó el tiempo. Para la próxima clase vamos a ver, determina en su corazón hacer lo correcto aun cuando no desea hacerlo. Pues vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te pido por mis hermanos y mis hermanas que se han dado, Señor, este tiempo para escuchar, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas y lo que tú quieres hacer, Señor, mi Dios. Te pido que seas tú obrando de acuerdo a tu propósito y que tú saques de nuestro corazón todos aquellos sentimientos negativos y podamos transformarlos, Señor, a través, con la ayuda de tu Espíritu Santo, mi Dios, en sentimientos santos.
verdaderos, puros, agradables, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias, mi Dios. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y hasta luego.